Odín Sánchez Montes de Oca fue retenido por el Frente de Occidental del ELN el 28 de abril de 2016, luego de canjearse por su hermano Patrocinio, quien estuvo en cautiverio por más de 2 años y en difíciles condiciones de salud. Con su secuestro, según el ELN, se pretendía hacer un juicio político por hechos de corrupción cometidos bajo su liderazgo político. Me decía Odín, esto es de plata, esto es... la primera vez que me encontré con él me dijo, no, esto es un secuestro extorsivo. Aquí no hay más nada, eso nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esos diálogos de Cuba, ni con esos diálogos que se inician en Venezuela o en el Ecuador. Los momentos vividos por Odín Sánchez en medio del cautiverio quedaron inmortalizados y hoy, después de conocer la muerte de alias Uriel, con quien compartió en varias ocasiones, dio a conocer esa parte intelectual y explica por qué había escalado tan alto en el grupo insurgente. Él combinaba las dos formas de lucha. Yo pienso que la ideológica, porque era una persona con alguna profundidad, y la extorsión. A veces se contradecía, porque unas veces me decía que él no estaba en La Habana o que él no estaba en la mesa, porque allá, en ese grupo occidental, muy poca gente tenía formación como para sentarse en una mesa de eso. Entonces, ahora uno piensa que era allí donde él insistía en adoctrinar, en reclutar jóvenes universitarios que no iban allá, de pronto se quedaban en las milicias urbanas, pero él sí estaba muy preocupado por la baja calidad académica de los miembros de su guerrilla. De manera tal que yo lo que pienso es que él se dedicaba a eso. Él tenía todo tipo de aparato, grabadora, cámara fotográfica, computador, y una estructura de comunicación envidiable, porque ellos siempre cargaban con sus radios y estos radios se comunicaban, que hasta los celulares de alguna manera servían allá, de pronto dado a lo que se dice que era su profesión de ingeniero electrónico, algo así, pero ese era más o menos lo que él se dedicaba. Y entre otras cosas, haciendo honor a lo que dicen los entendidos y los analistas de la falta de jerarquía en el ELN, ellos me decían, cuando escuchaban que a mí me estaban haciendo un juicio político, le dije, eso son bobadas del señor Pablo Beltrán, porque nosotros no tenemos comunicación con ellos. Nosotros hacemos acá lo que nos dé la gana. ¿Y a usted le están haciendo juicio político acá? Le preguntaba y le dije, no, ninguno. ¿Ya? Y el trato que le estamos dando, pues un trato digno frente a las circunstancias que estábamos viviendo, de manera tal que este personaje es digno de estudio. El líder político chocoano aseguró que ahora es cuando el gobierno nacional debe invertir socialmente en los territorios donde tiene presencia los grupos al margen de la ley. Si no se actúa rápido, pudiera ser que se trasladen las jerarquías del ELN de algún comandante más sanguinario que el señor Uriel, de menos capacidad intelectual, de menos profundidad en sus planteamientos. Y ahí sí es verdad que estaríamos frente a una guerra sin cuartel, una guerra total. Es que esta gente es más como que convivían. Yo recuerdo que cuando estábamos en el San Juan, en sitios del San Juan, ellos se distribuían al territorio. Los unos llegaban, diga usted, hasta Noanamá, y los otros andaban desde Noanamá hacia abajo, de manera tal que ese era producto de conversaciones entre ellos. ¿Qué tal que venga un grupo más radical, un comandante más radical? Entonces se recrudece con el perjuicio para las comunidades, para los habitantes, que utilizan como único medio de transporte los ríos, el río San Juan, el río Tamaná, el río Sipí, el río Baudó, en el caso del Baudó. Y es que el ELN, el bloque o Frente Occidental, ha tenido un crecimiento exponencial. Cuando yo estaba en cautiverio, ellos se limitaban única y exclusivamente a alguna presencia en el Alto Baudó y alguna presencia en el San Juan. No tenían presencia en el Atrato, y ya tienen presencia en más de 300 kilómetros que hay de Quibdó al Golfo de Urabá. Ya hay presencia en Juradó, de manera tal que esto es que el Estado plantee
una propuesta de un diálogo subregional aprovechando al liderazgo de las comunidades indígenas y al liderazgo de las comunidades afrodescendientes con el acompañamiento de la Iglesia, con el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional, porque acá no es solamente de sobrevolar con helicópteros, de más tropas, acá es de inversión social. Precisamente yo siempre he sostenido que donde a mí me tuvieron y donde operan estas personas es el cuarto mundo. Allá no hay una pizca de desarrollo, no hay una pizca de civilización. Con decirle que yo en 10 meses nunca miré un cultivo de algún alimento de mediano alcance, llamémoslo así, siquiera una media cuadra de plátano o de arroz o de cualquier otro producto de la canasta básica familiar, no. La gente, por lo general, de esta zona vive de la minería. Y cuando el Estado criminaliza la minería, minería que es el 70% de la actividad económica de la población de esta subregión del Chocó, entonces la gente está cruzada de brazos y tiene que acudir a estos grupos armados al margen de la ley para poder subsistir. ¿Y quiénes ingresan? Los indígenas y las comunidades afro. ¿Y quiénes ingresan? Todos los familiares de estos municipios, llámese Novita, llámese Tadó, llámese Condoto, llámese Ismina, llámese Medio San Juan, que anteriormente vivían de la actividad minera, hoy viven es de la siembra de media cuadra de coca para vendérselo a los comerciantes, a los narcotraficantes, a quienes precisamente estas células armadas protegen cuando entran a comprar la hoja de coca o el producto ya procesado de la hoja de coca. Sánchez Montes de Oca también solicitó a las autoridades tener presentes que aún existen secuestrados en manos del ELN, entre ellos Tulio Mosquera Asprilla, plagiado hace 14 meses. Reiterarles que las condiciones que se han puesto por parte del ELN para mi salida de acá son la exigencia de 3.000 millones de pesos. Ello por cuanto a mí se me acusa de haber cobrado 11.000 millones en un proceso que cobró el doctor Víctor Lionel y en otros 6.000 relacionados con el contrato que ejecutó PIMICO. Por eso reitero pues que esas son las condiciones para mi salida. Así que yo agradezco lo que se puede hacer. Yo no sé, ese pobre señor, yo me compadezco y la familia ya en reiteradas oportunidades se ha compadecido la situación de él, pidiendo por supuesto la liberación. Yo pensaría en principio que como son ellos, yo no conozco los del Alto Baudó, deben de ser los mismos, en principio van a extremar todas las medidas, porque el ejército sí tiene capacidad de llegar hasta donde están, porque hasta donde estaba yo llegaron. Llegó el Gaula, como decía el mismo Uriel, que eran intrépidos en los grupos especiales del Gaula. Ellos estuvieron a 10 minutos de camino de donde estábamos nosotros. Un día, cualesquiera a las 2 de la tarde, nos tocó salir casi dejando tiradas las botas a correrle al ejército. Entonces el ejército sí está en capacidad de combatir, pero lo que uno no quiere es que haya más derramamiento de sangre, que se dé un diálogo para la liberación de este señor. Yo lo que sí no sé es dónde van a aparecer los 3.000 millones de pesos. Yo pensaría que cualquier movimiento que haga el ejército o la Fuerza Aérea, los sobrevuelos son mortales. Los sobrevuelos, yo estuve 2 horas después de un paso del avión, de un bombardero, tuve 2 horas sin contacto con la guerrilla, sin moverme del cambuche, porque en la oscuridad, en plena oscuridad, sin saber para dónde iba uno, ¿ya? Y esa gente le tiene un pavor, terror al sobrevuelo de estas aeronaves, de manera tal que yo diría que cualquier intento que hagan de rescate va a poner en peligro la vida del amigo Tulio. En 10 meses de cautiverio, Odín Sánchez Montes de Oca escribió 5 libros que ya en libertad los está puliendo para muy pronto publicarlos. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.